Buenos días a todos ustedes, allá en sus hogares, allá donde están adorando, glorificando al Señor. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de hacerlo en nuestros hogares, con la familia, con los que están cerca o conocidos. Reciban de parte de mi esposa y de mi parte un saludo siempre cariñoso para toda la iglesia que se ha mostrado de una manera tan hermosa en estas situaciones de problemas de confinamiento, de enfermedades. Bendecimos a Dios por lo que la iglesia ha hecho, sigue haciendo, orar y pensar en los que están enfermos. Bendecimos a Dios porque también nos ha protegido. Bien, ahora comprendiendo esto de los cuidados divinos, creo que vamos a disponer mejor nuestros corazones para escuchar su palabra. Y esto puede ser el alimento espiritual que necesitamos para hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos permites a esta hora exponernos a tu santa palabra. Sea tu Espíritu bendito el que nos guíe y esta palabra tuya pueda quedar en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a ser claros en todo lo que estamos exponiendo para que tu iglesia, habiendo conocido la verdad o confirmando lo que ya antes he escuchado, pueda vivir de acuerdo a esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, continuamos, hermanos, con el versículo 24 del capítulo 8 de San Marcos, un versículo que tiene expresiones tan intensas, tan concentradas, que se requiere un análisis más detenido. Por eso estamos haciendo esto. Ahora nos corresponderá otra expresión que es tan importante, y esta es el tomar la cruz. Quien decide o quien decida por el seguimiento deberá cumplir dos condiciones. Una, negarse a sí mismo, y la otra, tomar la cruz. Estos son los condicionantes para quien decida seguir al Señor, para quien decida caminar con el Señor. Ahora, el concepto de vida cristiana tiene que ver con el seguimiento, definitivamente. Y diríamos así, estas son las condiciones básicas que debe cumplir el que anhela ser cristiano y como tal un seguidor del Señor Jesucristo. Ahora, cumpliendo estas dos condiciones, entonces podemos hablar de seguimiento. Sí, así es. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. El concepto de negarse a sí mismo ya lo hemos expuesto en 3 ocasiones y esperamos que esto ya no sea necesario abundar al respecto, salvo lo que va a ser necesario para entender la relación que existe en estas dos condiciones. La primera, ya dijimos, es el negarnos a nosotros mismos, y la segunda es la disposición a cargar con la cruz. No se extrañen ustedes que después venga un concepto que sea el seguimiento de la cruz. Pero vamos, esta es la segunda condición. Para entender más objetivamente la segunda condición, que es la que ahora nos corresponde considerar, perdón, hermanos, perdón. En el caso de los discípulos que están escuchando al Señor Jesús en el contexto de San Marcos, junto a la multitud que está también con ellos, acuérdense ustedes que llamó a la gente y ahí donde estaban los discípulos y a todos les expone esto. Cuando están escuchando los discípulos,
los que estaban siguiendo al Señor Jesús y la multitud, todavía no había sido crucificado el Señor Jesús o Jesús de Nazaret. Pero después de su crucifixión, entonces va a entenderse mejor este concepto de tomar la cruz. Tal vez ellos no lo entendieron del todo. Quizá no lograron captar eso, bueno, o tal vez sí, ya parte de eso pudo ser, hermanos. Ellos estaban familiarizados con este concepto de cargar la cruz. Es más, de una manera anticipada se presenta un ejemplo ahí con Simón de Cirene, y cuando se le llama o se le obliga a cargar la cruz. Y este ya es un ejemplo que ha de quedar muy claro, y es más, queda plasmado en el Evangelio para que los discípulos puedan tener una referencia de qué se trata el cargar la cruz. Pero ellos no eran del todo ignorantes al respecto. Los sicarios entendían muy bien y fueron crucificados, muchos de ellos. La crucifixión fue una práctica de los romanos, y con muchos años antes. Es más, hay casos hasta exagerados de crucifixión. Entonces, siendo Roma la que tiene ahora control de estos pueblos, incluyendo Palestina, en los tiempos del Señor Jesús, entonces no tendrían problema para comprenderlo. Hay un caso muy especial, diríamos, allá por el año 70 antes de Cristo, cuando un esclavo y a la vez gladiador se rebeló, y me refiero a Espartaco. Al rebelarse él, esta rebelión tardó más o menos 2 años, pero estamos hablando de 70 años antes de Cristo. Ya desde ese entonces vamos a ver lo que sucede brevemente. Varios de ustedes creo que ya conocen esta historia porque es muy conocida. No por algunas películas que se presentan ahí que no respetan las cuestiones históricas, más bien por la cuestión de la historia. Bien, y yo creo que saben, pues Espartaco se rebela y entonces causa un movimiento impresionante, llega a reunir a 100,000 personas, a 100,000 esclavos, y muy prestos, y muchos de ellos gladiadores, y pusieron en un problema grande al Imperio Romano, hasta que uno de los generales, Licinio Craso, dispone luchar, pero por la intervención de otro joven general, un gran general que se estaba formando, y me refiero a Julio César. Él es, la verdad, la clave en esta lucha con los soldados o los esclavos de Espartaco. Y termina, para no abundar en muchos datos, que me encantan estos datos, nada más quiero decirles que Craso logra vencer a Espartaco, y nadie supo dónde quedó su cadáver, dice la historia, aunque después pues se dijeron muchas cosas. Pero como esto era cuestión también de política, necesitaba hacerse visible una victoria de esta magnitud que había preocupado al Imperio Romano o al ejército romano, porque todavía era una república Roma en ese entonces. Entonces este hombre, perdón por la redundancia, pero hace algo sorprendente. Empieza a crucificar los esclavos, y crucifica como 6,000 esclavos, cada 30 metros de separación, así, crucifica a cada soldado. Imagínense cuántas cruces tuvieron que fabricar, y fue impresionante desde luego. Durante 97 kilómetros
se vio un espectáculo cual no ha habido en la historia de las crucifixiones durante 97 kilómetros. Ya les decía, a una distancia de 30 metros había un crucificado y un crucificado. Una decisión absurda, pero de todas maneras eran las formas como estos hombres trataban de mostrar su poderío, su victoria, su triunfo y que el pueblo romano lo reconociera. Estamos hablando del año 70, hermanos. Y con eso estamos diciendo que ya se practicaban las crucifixiones. Cuando los discípulos escuchan de parte del Señor Jesús que que han de tomar la cruz, de hecho ellos lo relacionan, pues tienen un antecedente. Y continúan los romanos practicando eso. Y era un tanto común. Así es que lo que el Señor Jesús está diciendo en este momento es algo que ha de impresionar a cada uno de los que están escuchando. La gente que estaba ahí y los discípulos que necesitan entender verdaderamente en qué consiste el seguimiento. Porque hasta ahora no lo han comprendido de acuerdo al Evangelio según San Marcos. Ahora esto, pues sí es un concepto muy, muy difícil para ellos. Ya se ha hablado de negarse a sí mismo y ahora resulta de tomar la cruz. Nosotros estamos lejos de estas comprensiones y por eso tenemos que detenernos un poco para completarlo con algunas referencias y vayamos entendiendo mejor. Y más aún, pareciera ser que lo que se está dando ahora en la historia de la iglesia, tristemente, es mejor no entender estos conceptos de negarse a sí mismo y principalmente de tomar la cruz. Porque es algo que no cabe. En ese entonces lo entendían. Y lo entendieron mejor los discípulos cuando su mismo maestro, el que les dijo que tomaran la cruz, él llevó la cruz y murió crucificado. Ahora, no hay por dónde escaparse, diríamos, ante el llamado de tomar la cruz y comprenderlo bien para ellos. Y hoy debemos también comprenderlo bien, hermanos. Cargar la cruz amplía la exigencia hasta aceptar la disposición a morir por causa del seguimiento y se refiere a todas las tribulaciones y rechazos que los discípulos pueden experimentar. Algo que podía llevarles a la misma muerte. El judaísmo estaba familiarizado con este concepto también, diríamos. Sí, ya lo hemos referido, pero de una manera especial me estoy retrocediendo a una historia bastante antigua que ya refería algo de eso en la comprensión del judaísmo de los tiempos del Señor Jesús. El judaísmo interpretó el texto de Génesis 22:6 y voy a permitirme leérselos, hermanos. Génesis 22:6. Este versículo es bastante conocido y entiendo que ustedes van a recordarlo ahorita. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No necesitamos leer los demás versículos, historias que desde la temprana edad los niños en la iglesia lo van conociendo, o nosotros, ¿verdad? Y si algunos de ustedes que están escuchando, que no han asistido a la iglesia, pues es bueno recurrir a estas porciones para irlos comprendiendo mejor. Pero el judaísmo interpretó este texto de la manera siguiente, permítame leérselos. Abraham
tomó la leña para el holocausto y lo colocó sobre su hijo Isaac, como uno que lleva la cruz sobre sus hombros. Y cuando coloca la leña sobre su hijo Isaac, lo hace como uno que lleva la cruz sobre sus hombros. Todos sabemos que este acto apuntaba al sacrificio de Isaac. Él no lo sabía, Abraham sí, y por indicación de Dios lo estaba haciendo. Lo iba a saber Isaac, sí, al momento del sacrificio. Para el cristianismo, Isaac se convirtió en una referencia a lo que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, llevaría a cabo, con la diferencia de que para Isaac Dios proveyó un animal que lo sustituiría y por eso terminó no siendo sacrificado. Pero en el caso del Hijo de Dios no hubo tal sustituto, pues Él mismo fue el sacrificio. El sustituto lo fue, sí, pero para los pecadores. Él mismo fue el sacrificio. Para los seguidores del Señor Jesús, esta comprensión de tomar la cruz, entonces estaría definida de ahí en adelante, a partir de cuando el Señor Jesús lo expresa, pero cuando con su propia muerte lo enseña, de ahí en adelante entonces ha de entenderse tomar la cruz como una disposición al sufrimiento y a la misma muerte. Y a esto está llamando el Señor Jesús. Al sufrimiento y a la misma muerte. Estar dispuestos a eso. Decidir. Aceptar, estar dispuestos a eso. Vamos a revisar algunos conceptos que pueden ayudarnos, hermanos. Mientras que negarse a sí mismo da la señal de la ruptura con el pasado, tomar la cruz marca la dirección ética personal, pero en una dirección contraria, ya no pasada, sino futura, lo que va a suceder. La fidelidad en la fe, esa fe que se tiene en Jesucristo, esa fidelidad nos lleva al sufrimiento y al seguimiento de los pasos de Jesús. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, se va a decir en el libro de los Hechos, capítulo 14, 22. Para entrar en el reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. Esto nos lo dice el Evangelio. Lo que puedan decir otros, bueno, esto es el Evangelio. Jesús no exige de nosotros el sufrimiento en cuanto tal, pero ve de antemano que el amor a Dios y el amor al prójimo, como nos va a decir San Lucas capítulo 10, versículos 27 y 28, no pueden realizarse sin el sacrificio de sí mismo y sin compartir sus sufrimientos. Cuando hay amor, porque debe haber amor en los discípulos, el amor a Dios y el amor al prójimo, habiendo este amor, entonces hemos de entender que no puede amarse sin realizar un sacrificio de sí mismo y sin compartir los sufrimientos de los demás. Así es. ¿Acaso necesitamos esperar que la Madre Teresa, ya de Calcuta, venga y nos enseñe con esas palabras tan especiales para decir hay que amar
hasta que duela. Ya el Evangelio lo ha dicho, hermanos. El amor ha de llevarnos también a sufrir por los demás. También esto es llevar la cruz. El tema del seguimiento aparece en 2 ocasiones. A ver, ahí en sus Biblias, hermanos, por favor, si ustedes tienen a la mano. Algunos pueden nada más escuchar, como algunos gustan hacerlo. Pero si a otros les gusta buscar en su Biblia, pues háganlo. Aquí vamos viendo San Marcos 8:34. Dice el versículo, y llamando a la gente, San Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, venir en pos de mí. Esto es equivalente a seguimiento. Bien, con otras palabras, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero noten ustedes que viene en cierta manera 2 veces la expresión seguir, la exigencia del seguimiento. Si alguno, como lo expresa este versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este concepto de seguimiento está antes y después de las 2 condiciones que debe cumplir el discípulo. Está antes y después de estas 2 condiciones, o está entre estas 2 condiciones el llamado a seguir al Señor Jesús. Y esto hace entonces que la exigencia de la ruptura con el pasado pecador sea respuesta a si alguien quiere venir en pos de mí. Y por la descripción de la obediencia perseverante cuando se habla de tomar la cruz, se une con la segunda expresión de seguimiento. Las condiciones, negarse a sí mismo y tomar la cruz, quedan circunscritas en el seguimiento. Espero que quede claro, hermanos, en el seguimiento. Y con eso se está diciendo que no hay tal cosa como que podemos seguir al Señor Jesús sin negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Es antibíblico, está en contra del Evangelio. Por eso los escritores sagrados tienen el cuidado, el Señor Jesús lo tuvo, para expresar en estos 2 extremos el concepto de seguimiento bajo las 2 condiciones ya referidas. Seguimos al Señor Jesús cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz. Y hasta se podría decir esto: solo podemos seguir cuando soltamos ese pasado pecador. Habiendo soltado ese pasado pecador por nuestra negación, entonces estamos listos para tomar la cruz y ahora sí seguir al Señor Jesús. Cuando se habla de que Dios nos concede el perdón de los pecados y eso no es todo, hermanos. Claro, es el paso esencial, pero de ahí se da esto para que se pueda hacer lo otro. Se da la negación para que se pueda tomar la cruz. Y a ver si no por ahí está el problema, la resistencia a tomar la cruz. Ahora, debemos entender que no se trata de rechazar el ideal de vida que hace consistir la felicidad del hombre en la liberación de todo sufrimiento
para sustituirlo por la adición al sufrimiento. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de la entrega de los discípulos a Cristo, una entrega que cuesta lo suyo. También está claro que este sufrimiento no es un aguante pasivo, sino una forma de vida activa. Quisiera terminar ahora tomando de San Lucas esta expresión de tomar la cruz, porque solo el Evangelio según San Lucas lo refiere. San Mateo y San Marcos dicen nada más tomar la cruz, pero San Lucas, este evangelio que se dirige a los cristianos gentiles, y nosotros como gentiles tenemos un especial evangelio. Bueno, ahí se nos dice tomar la cruz cada día, cosa que no se refiere a nosotros dos evangelios, pero aquí sí. Y esto tiene un propósito de esclarecimiento, diría. Es que el tomar la cruz no es una acción o una decisión que se toma y en una ocasión. No, hermanos. Es cada día. Es cada día. Y esto espero que también quede bastante claro para ustedes y para mí. A tal grado que tal vez parte de nuestras oraciones que tuviéramos en las mañanas debiera incluir: Señor, concédeme de tu bendita gracia para que tome mi cruz este día y la lleve de manera agradable a ti, ayudado por ti, fortalecido por ti. Y en mi debilidad quieras levantarme, Señor, fortalecerme, pero he de llevar mi cruz este día. Es de todos los días. Ahora, de manera ya práctica o concreta, ¿cómo podría entenderse esto? Tal vez no sea necesario referirlo para algunos de ustedes, o tal vez para la mayor parte sí, no sé, hermanos, pero voy a cumplir con eso. Porque debe quedar claro después de esta exposición algo, hermanos. Estamos exponiendo el Evangelio del Señor para que no nos veamos influidos con concepciones que no tienen base bíblica o no parten del Evangelio. En cuanto a la concepción de vida cristiana, en cuanto a seguimiento, se tiende a caer a una religiosidad, decimos comúnmente, pero en realidad no es un seguimiento. Si verdaderamente seguimos al Señor Jesús, hemos decidido experimentar estas dos cosas: negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y refiriéndonos a tomar la cruz y tomarla cada día, sería bueno que nosotros nos revisáramos para ver si estamos llevando a cabo eso. Y no solo por colgarnos una cruz, que pueden tenerla, hermanos. Y si es duro, pues bueno, algo para empeñarlo cuando hay. Sí, ténganlo. Yo no estoy diciendo que no. Pero lo que importa es que de veras nosotros, muy dentro de nuestro corazón, no vaya a ser que sea nada más una cuestión externa y aparente, y algunos censuran eso. No nos dediquemos a eso, dediquémonos a revisarnos a nosotros mismos si verdaderamente hemos tomado la cruz. Y si lo hemos tomado, entonces ese día va a ser un día donde no haya manifestaciones de algo que es común en las otras personas que no están siguiendo al Señor Jesús. Porque tenemos que preguntarnos, si nosotros decimos que hemos tomado la cruz cada día, ¿por qué tantas quejas entonces? ¿Por qué nos quejamos por esto y por aquello?
Y no me refiero a esas quejas tan ligeras, que pues hay mucho calor o hay mucho frío. Me refiero a esas quejas por las cuestiones que pasan ese día. ¿Por qué esas reacciones en nosotros? Pero es que esta persona me ha hecho esto, esta persona me ha tratado así, o aún en la iglesia, pues decimos no me saludan y ya estoy, no me atendieron como debiera ser y todavía se atreven a decir que son cristianos y que están siguiendo al Señor Jesús. Óigame, queridos hermanos, si en esos detalles nosotros no vamos a mostrar que es tomar la cruz, es un vil engaño que estamos teniendo cuando decimos que seguimos al Señor Jesús. Quejas por acá, molestia por acá y por otro lado. Ahora, bueno, hay algunos conceptos muy interesantes en el idioma griego. Hay dos expresiones, una es hipomone y otra es macrotomía. En algunos casos ambas palabras se traducen como paciencia, pero una de ellas tiene que ver más con el soportar las situaciones de la vida, los dolores, las enfermedades, pero la otra tiene que ver con el soportar el trato con las demás personas, como Moisés, el hombre más manso, porque tuvo que tratar con todo un pueblo. ¿Y qué clase de pueblo tan rebelde? Y nosotros, hermanos, pero no se lo estoy diciendo nada más a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Si de veras decimos que tomamos la cruz, ¿por qué entonces tenemos esas formas de reaccionar, de hablar, de quejarnos, no hemos entendido el santo evangelio de Jesucristo? ¿Por qué entonces nosotros hasta nos desfiguramos en algunas circunstancias, situaciones? ¿Por qué entonces actuamos como actúan todos los demás? Es que es tomar la cruz cada día. Y las situaciones adversas que haya en ese día, quizá la escasez, quizá los problemas, quizá la forma de ser de los demás, no sé, hay tantas cosas. Hemos de aceptarlas como parte de nuestra vida. ¿Por qué? Hemos tomado la cruz y con eso hemos dicho que estamos dispuestos a sufrir. Y sufrir hasta la muerte, si es necesario. Pero parece que este concepto queda nada más como algo que está escrito ahí en el Evangelio y no se traduce en una práctica cotidiana en nosotros. Queridos hermanos, si ustedes no están interesados, yo sí estoy interesado para revisar mi vida en base a estos conceptos. Y si Él le ha dicho a mi Señor que he de tomar la cruz, he de estar buscando su gracia para que ese día verdaderamente tome mi cruz. Y terminando ese día, yo pueda estar con el Señor y decirle gracias, Señor, o perdona, porque en esto, no di testimonio de que soy alguien que ha tomado la cruz. Hasta ahí llegamos, hermanos. Pero quiero suplicarles que esta manera de entender tomar la cruz sea motivo de reflexión, de meditación y cada día ver si verdaderamente tomamos la cruz. Y si es así, somos seguidores. Y si somos seguidores, el Señor Jesús está ahí con nosotros. No fabriquemos su presencia si no somos seguidores. Padre bendito, gracias te damos por tu santa palabra. Tú sabes que me veo confrontado primeramente, Señor, al preparar tu palabra y lo expreso a tu iglesia o a los que escuchan.
y tengo necesidad de ti para que cada día verdaderamente tome mi cruz y te agrades de mi pobre vida, de mi caminar en esas horas del día. Pero Señor, tú sabes también que si me has llamado para exponer tu palabra, cuánto deseo que tu iglesia no solo comprenda esto, sino se traslade a revisarse a sí misma, cada uno de mis hermanos, para que se den cuenta si verdaderamente están llevando a la práctica tu santo evangelio. Señor, concédenos, misericordioso Señor, concédenos de tu gracia. Padre, tú que eres todo poder, en nuestra debilidad del día y el sentir que no podemos cargar esa cruz, ven y ayúdanos. Queremos terminar bien ese día y entonces nos veamos como verdaderos seguidores de tu Hijo. Sí, Señor, ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ahora sí pasamos a otro momento. Ya ustedes saben, la oración de gratitud y por las necesidades que durante los años que hemos tenido como iglesia lo hacemos cada domingo y aún este confinamiento no nos impide hacerlo. Y quisiera que ustedes dispusieran también sus mentes y corazones para presentarse delante de Dios y expresar su gratitud. Quizá lo que se ha predicado pueda ser motivo de alguna expresión o palabras para con el Señor. Usted sabrá, hermanos. Pero aquí hay un interés en que le digamos gracias al Señor por todo lo que nos concede. Gracias hemos de darle al Señor por todo lo que nos permite y desde luego porque nos ha guardado. Y hemos de pedir también por ahora que consuele corazones, hermanos. Pues ha fallecido el papá de nuestra hermana Gina, ahora hemos de rogar al Señor que consuele a la viuda, a sus hijas, nietos, familiares. Pero aunque tal vez la mayoría esta semana, sí también, aparte de lo del hermano Tony que falleció, pues también está el hermano Adrián que falleció y fue algo muy, muy difícil para mí. Y tal vez pueda decirles por qué fue difícil. Yo lo traté a él desde adolescente. Fue el jovencito que me suplió cuando después de 7 años fui presidente de la juventud. Y de una manera propositiva le pedí a él, hermano Adrián, porque ya era un joven que se estaba desenvolviendo muy hermosamente. Se convirtió en un pastor después y fue una bendición. Hay algo muy, muy especial que hubo para ambos. Y fue difícil para mí y doy gracias a Dios porque me fortaleció. Y les pido que oren por su familia, por sus 2 hijos, sus nueras y por su esposa, a más de los familiares. Bien. Ay, hermanos, han habido situaciones difíciles, sigamos orando por los que ya tienen conocimiento ustedes y voy a invitarles ahora que digamos gracias al Señor y también le pidamos por nuestras necesidades. Es un tiempo hermoso en el que podemos presentarnos delante de Dios. Pero quisiera que agregaran también una súplica. La iglesia está en la inmediatez de tomar decisiones especiales en cuanto a la cuestión de la asamblea, de los diáconos, de otros asuntos.
Que el Señor nos dirija en todo, hermanos. Y doy gracias a Dios por su iglesia. Bien, hay tanto. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de estas situaciones difíciles tú nos has cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque hemos observado tu gran misericordia que ha descendido hasta nosotros. Gracias por guardar a tu iglesia, Señor. Cómo quisiera tener palabras más especiales para expresar mi gratitud por lo que tú haces con tu iglesia. Pero, Señor, sirvan estas limitadas expresiones para decirte, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todo esto podemos seguir predicando tu santa palabra. Podemos reunirnos y podemos hacer otras cosas más. Danos fuerzas y ayúdanos. Señor, hay preocupaciones, hay situaciones difíciles, hay pesares, hay conflictos, Señor. Humildemente me acerco a ti para presentar cada una de estas súplicas, de estas plegarias, delante de ti, rogándote, Señor, no haya ningún impedimento para que, con la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu, estas plegarias puedan elevarse y llegar hasta nuestro Señor Jesucristo sentado a tu diestra. Y Él también conduzca nuestras oraciones al trono de la gracia celestial. Y así tengamos la dicha de poder vernos favorecidos con tu gran misericordia. Hágase tu santa y divina voluntad, agradable y perfecta, en cada vida, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia. Bendito seas por Cristo Jesús.